Te comparto ahora qué es eso de la pirámide de la plenitud. Bien, pues por muchos años yo he sido una persona observadora, pero no observadora que analizaba en ese mismo proceso. Yo observaba muchísimo. Yo me daba cuenta de que cada persona era diferente, de que cada uno tenía unas características, ¿no? Claro, yo viajaba por formaciones, por talleres, por sí que sí curso de constelaciones 20.500. Después me iba a lo mejor a hacer un taller durante un año y pico de teatro. Ahora después, entonces, todo esto, profesores diferentes de yoga, me encanta experimentar muchas cosas diferentes. Me encanta, yo disfruto muchísimo probando. De hecho, yo me describo como una testeadora y hasta ahora es lo que he sido. Esto me ha hecho vivir muchísimas diferentes experiencias y conceptos. Y en todo ello yo lo que hacía es que observaba mucho, de una forma silenciosa, porque yo no tenía la conciencia, o sea, la parte cognitiva estaba inmadura todavía, no tenía muchos conocimientos, no tenía las comprensiones profundas de muchas cosas. Yo iba avanzando, pero bueno, me quedaba esa parte todavía, ¿no? En consecuencia, pues yo me daba cuenta de que eran más las diferencias que las similitudes, en realidad, los procesos personales, ¿ok? Partamos de la base de aquí, que yo aparte cuando me pongo a trabajar con los clientes, yo me daba cuenta de que es que venían por temáticas similares, pero cada persona era un mundo. O sea, ya es que lo tenía como muy encarnado, con una comprensión muy profunda. Y ahí empezó ya más el desarrollo cognitivo y comprensión cognitiva. A esto que empezó a descargarse a nivel metafórico, empezó a descargarse la imagen gráfica de la pirámide de la plenitud. Y empecé a comprender que había factores diferentes, como se diría, ¿no? Como la alita que a ti te duele, ¿no? Como, ¿cuál es la alita que a ti te duele? Entonces, desde ahí empecé a crear la pirámide de la plenitud. Esta está compuesta por una división, como el mismo cuerpo humano, la parte izquierda y la parte derecha, ¿ok? Entonces, yo lo que comprendía es que había personas que necesitaban muchísimo más el desarrollo de la parte femenina y en otros casos mucho más desarrollo del masculino. Pero es que en otras ocasiones los niveles de estos dos elementos eran muchísimo más bajos y aparte incluso en ocasiones eran casos de riesgos. Simplemente estaban en unas situaciones difíciles. Desde este punto de partida era como, pero ¿cómo nos dignamos a compararnos, por Dios? Si es que somos completamente diferentes, con puntos de partida diferentes. Eso es lo que me ayudó muchísimo. Para eso, es para lo que me ayudó muchísimo la astrología, la carta astral, ¿no? Esa comprensión de que cada persona es única. Lo único que pasa es que necesitamos unas estructuras mínimas para poder comprender desde ellas cómo hacer nuestro único camino con esta exclusividad única que tenemos. Entonces, la pirámide de la plenitud pueden ser de dos tipos. Son la de 3 niveles y la de 2 niveles. En la pirámide de la plenitud de 3 niveles lo que encontramos son 3 niveles de capacidad de independencia en la parte femenina como en la parte masculina, en la cual pues incluso yo incluyo las partes de zonas de riesgos. En la parte central y en la parte de la base son zonas de riesgo. Por lo tanto, los profesionales que tienen que intervenir en esos momentos son completamente diferentes o con unas capacitaciones completamente diferentes, porque las personas están en zona de riesgo. Es decir, que en esas dos zonas donde los niveles de independencia, tanto femenina como masculina, son leves, las intervenciones son mucho más contundentes y más necesarias que si son algunos de los 4 casos de cúspide, ¿vale? Total, la cuestión era que en este sentido la persona desde esta herramienta puede comprender su situación. Desde el libro de la pirámide de la plenitud he hecho unos listados enormes de posibilidades de temáticas que son áreas para ti necesarias a realizar, con un montón de herramientas, un montón de ejercicios para poder ir de una forma autónoma realizándolo antes de ir también a terapias, incluso o acompañándose junto con la terapia, para ir comprendiendo realmente cómo o qué elementos serían factores necesarios a ir elaborando para ir ascendiendo en nuestra propia plenitud, a nuestro propio objetivo definido de plenitud. El objetivo en este caso es la independencia completa, es lo que diríamos como la igualdad, alcanzar la igualdad, alcanzar la independencia y la autosuficiencia plena, ¿vale? Eso es la pirámide de 3 niveles. ¿Cuál es la diferencia que hay con la pirámide de 2 niveles? A mí me gusta
la libertad del ser. Darle la libertad que se merece cualquier persona en el mundo. Y si cada uno tiene el derecho de ser lo que quiera ser, también es el libre cada persona de elegir si quiere estar en unas relaciones matriarcales o patriarcales. Y anclo aquí. Las estructuras, las formas, no son insanas o sanas. Las personas que las desarrollan, si tienen un bajo nivel de conciencia, generarán la insalubridad. Por ende, una empresa con un jefe, un líder, no tiene por qué ser un patriarcado insano. Lo que puede ser es una estructura empresarial que es patriarcal porque es el dueño de todos los bienes, pero si ese líder es con valores, con conciencia y con un desarrollo de vida importante interno, esa persona no tiene por qué generar una estructura insana y no tiene por qué ser una estructura patriarcal insana. ¿Ok? Me encanta hacer este anclaje porque estamos desvirtuando mucho y estamos totalizando sobre generalizando. Esto es una distorsión cognitiva. Lo mismo que si es matriarcal. Si yo ahora me hago empresaria y lidero a 20 personas, es un matriarcado. ¿Por qué yo voy a considerar que yo voy a ser una matriarca insana? Si yo soy una tía con conciencia, soy una persona con respeto, una persona con mis principios y mis valores y estructuro bien sana una estructura, ¿por qué tengo que decir que un matriarcado sea insano? Las personas crean la insalubridad, no son las estructuras per se. Per se no hay nada que sea insano, son las conciencias de las personas. Por eso creé en la pirámide de 2 niveles. ¿Por qué? Porque hay personas que van a querer estar en situaciones de vida o de forma temporal o a nivel profesional o a nivel de vida en general en situaciones de dependencia económica. Económica. Ojo con esto. ¿Por qué? Porque la estructura de 2 niveles, el alcance de plenitud es una persona con una independencia emocional, o sea, desarrollado toda la parte del aspecto femenino a tope y la parte masculina está súper a tope, es decir, de capacitaciones, de preparación, una persona que podría ser completamente independiente, pero elige la dependencia de otra persona, ya sea a nivel personal, de vida, depender de un marido o de una mujer, o bien depender de una estructura empresarial ajena. ¿Ok? Es lo único, ¿vale? Pero la persona, si perdiera a la pareja o si saliera de esa empresa, podría perfectamente ser independiente. Esta es la gran diferencia de ser personas dependientes a ser personas que dependemos de una forma elegida. ¿Vale? Que estamos en preparación o que estamos preparadas. Lo único que pasa es que libremente estamos eligiendo ese tipo de sistema. Pues porque temporalmente estamos opositando, porque temporalmente estamos en una elección de ser mamá y priorizar lo que es la maternidad, por el motivo que sea, como si es que yo no quiero ser autónomo y no quiero crear una empresa yo, y prefiero estar en un empleo por cuenta ajena. ¿Vale? O sea, libertad, por favor. Libertad, y dejemos ya de encasillar y totalizar porque estamos perdiendo conciencia por el camino. Y es a esto precisamente a lo que yo le llamo empoderamiento humanístico. Es decir, que cada persona se desarrolle en su femenino y en su masculino de tal manera que pueda ser pleno, plena, de una forma elegida y consciente, y que mediante todas las experiencias de vida vaya evolucionando y creciendo, eligiendo lo que le conviene más o por libertad de ser quien quiera ser en la vida. No eres peor ni mejor porque elijas más tu pirámide de 2 niveles como tu pirámide de 3 niveles. No hay mejor, no hay competencia. Es que no es cuestión de comparaciones y de competencia, es cuestión de quién eres tú, ser coherente contigo y tirar para adelante. La vida plena la defines tú. Empoderamiento humanístico. Esa es la clave.